Sean todos bienvenidos a la sexta jornada de nuestra corporación. Uno de los propósitos de nuestra sociedad es fomentar el diálogo entre el mundo académico y los profesionales que nos desempeñamos en el Congreso Nacional. Este año, dicho diálogo está destinado a considerar los derechos sociales y su protección, el rol del Parlamento y los tribunales. Este es un tema de gran importancia para el buen funcionamiento de nuestra democracia y para la vida de un gran número de personas. En torno a los derechos sociales, su contenido, naturaleza y protección, se han generado amplios debates que inciden en el rol del Parlamento y los tribunales. Estos derechos fueron establecidos internacionalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas los proclamó en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En efecto, junto con los derechos civiles y políticos, se incorporó al ordenamiento internacional un amplio catálogo de derechos sociales. En el año 1966, la señalada Asamblea adoptó, junto con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Este último, compuesto por más de 30 artículos, impuso una serie de obligaciones a los Estados en materia de reconocimiento y protección de estos derechos. Tal reconocimiento ha motivado, desde su consagración jurídica y constitucional, tenaces discusiones, por una parte, respecto al estatus de estos derechos, su naturaleza y el mejor mecanismo para protegerlos. Por ejemplo, se discute si ellos poseen una estructura común con los derechos civiles y políticos. Además, se afirma que los derechos sociales impondrían deberes positivos, difíciles o imposibles de determinar sin indicaciones precisas del sujeto obligado. Finalmente, también se debate en torno a quién es el llamado a tutelarlos, una vez que han sido establecidos en el orden constitucional. ¿Son mandatos que se hacen al legislador o también involucran a los jueces? ¿Debe el control judicial o el que ejerce el Tribunal Constitucional abarcar su protección? Algunos defienden una acción activa de los jueces en esta materia. Otros señalan que los adjudicadores no estarían en posición ni tendrían el conocimiento necesario para proteger los asuntos de tipo presupuestario que los derechos sociales involucran, y además su intervención adolecería de un grave déficit de legitimidad democrática. Todos estos problemas son arduos y han generado gran controversia en el derecho comparado, y parte de ese debate se ha trasladado hace un tiempo a nuestro país y algunos lo vinculan con el denominado activismo judicial. Quizás la respuesta a esta problemática se encuentre en un constitucionalismo débil o en un nuevo constitucionalismo político que reanime desde la perspectiva democrática la reflexión sobre estas materias. Sobre parte de estos temas conversaremos esta mañana. Agradezco a los profesores Solari, Viera y Soto que nos acompañen en esta conversación y que quizás nos propongan caminos o vías para enfrentar estos problemas cuya solución repercutirá, espero positivamente, en muchos ciudadanos. Por todo esto, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana. Señor presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, don Rodrigo Pineda, señor jefe de Servicio Legislativo de la Biblioteca del Congreso y director de la revista 50+1, don Rodrigo Obrador, académicos que nos acompañan, estimados amigos, señoras y señores. La Sociedad de Derecho Parlamentario, con la colaboración de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, por sexto año consecutivo nos hemos concertado para generar un espacio de reflexión y de diálogo sobre temas de interés jurídico y político. En esta ocasión, el tema que nos convoca es los derechos sociales y su protección, rol del Parlamento y de los tribunales. Para profundizar sobre este tema, hemos invitado a destacados académicos nacionales, a quienes agradecemos su presencia y buena disposición. El profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Enzo Solari, los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Cristian Viera y don Sebastián Soto, respectivamente. Las materias a las que nos abocaremos en esta jornada sin duda son de aquellas que ocupan la atención del mundo político y académico de estos tiempos. En efecto, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y de los posteriores pactos internacionales sobre la materia, entre estos últimos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 y a nivel americano el Protocolo de San Salvador, del cual Chile es parte,
se ha venido desarrollando un proceso de incorporación de derechos sociales en gran parte de las constituciones del mundo. La Constitución Política chilena, en su capítulo 3, establece los deberes y derechos constitucionales de las personas y estatuye la acción de protección destinada a su tutela judicial. Sin embargo, como es sabido, dicha acción no cubre la totalidad de los derechos constitucionales, quedando excluidos de aquella los llamados derechos sociales, como el derecho a la salud, el trabajo, la educación, entre otros. Esto no es propio de la Constitución chilena, pues numerosas constituciones del mundo reconocen en distintas medidas la existencia de los derechos sociales, y algunas de ellas lo hacen declarando expresamente que se trata de mandatos constitucionales cuya satisfacción corresponde al Parlamento o a la Administración del Estado, pero en ningún caso a los tribunales de justicia. Es así como también lo llaman metas sociales, principios directivos de políticas sociales. Es el caso de Suiza, Irlanda, India, Sudáfrica. Entonces cabe preguntarse, ¿deben incluirse los derechos sociales en los textos constitucionales? Los integrantes de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, señores Enrique Evans y Jaime Guzmán, fueron partidarios de su exclusión, según se lee en las actas respectivas. Aquellos derechos que por su naturaleza dependen de la capacidad económica del Estado o de la acción gubernativa no pueden entenderse cubiertos por el recurso de protección, sostenía el comisionado Jaime Guzmán. De acuerdo estaba con él el comisionado señor Enrique Evans, quien agregaba que su satisfacción corresponde a otros mecanismos esencialmente administrativos. Finalmente esta tesis no prosperó y surge entonces una segunda pregunta. ¿De qué modo se tutelan los derechos sociales en nuestro ordenamiento? En opinión del profesor Domingo Lovera de la Universidad Andrés Bello, si bien reconoce no tener una respuesta definitiva, él piensa que la acción de inaplicabilidad ha venido desde el año 2006 perfilándose como ese recurso como es el recurso que puede satisfacer las obligaciones estatales de proveer un medio idóneo para la protección de los derechos sociales. Y un fallo del Tribunal Constitucional pareciera así confirmarlo al señalar, comillas, los derechos sociales no son simples declamaciones o meras expectativas cuya satisfacción no puede quedar exclusivamente supeditada a las posibilidades económicas del Estado, caso en el cual equivaldría a afirmar que la Constitución se desactiva en determinadas circunstancias. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas instó a Chile a que reconozca y garantice la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales en un eventual nuevo texto constitucional, especialmente de aquellos no reconocidos en la Constitución actual y que constan en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Chile forma parte junto a otros 163 países. De estas importantes materias tendremos la oportunidad de debatir y reflexionar en esta jornada. Las conclusiones que obtendremos sin duda serán del más alto interés, no solo para los juristas y entendidos en estos temas, sino también para todo nuestro país. Muchas gracias. Autoridades presentes, distinguidos invitados, socios de nuestra corporación, estimados amigos. Como ya es costumbre, al momento de celebrar nuestras jornadas de derecho parlamentario, efectuamos también el lanzamiento del último número de nuestra revista. Quisiera, en primer lugar, agradecer a don Julián Saona, editor de nuestra publicación, quien ha contribuido significativamente a la calidad y consistencia de sus contenidos. Luego, al destacado fotógrafo Aref Cosma, quien ha tenido la generosidad de enriquecer con alguna de sus obras nuestro texto. Entre sus reconocimientos destacan el primer premio Medalla de Oro en Alessandría 1987 y la Medalla Dorada Salón Diacolor Florencia 1989. En 1997 le fue otorgado el título de Ciudadano e Hijo Ilustre de Valparaíso. Don Aref ha sido nuestro cómplice en refrescar, liberando de cierta excesiva aridez nuestras reflexiones jurídicas. Una especial mención a Sofía Calvo por su asesoría en materia de imagen.
una indispensable referencia a la Oficina de Diseño, Diagramación e Impresión de la Cámara de Diputados y especialmente a su director, don Osvaldo Fernández, por su involucramiento y por la calidad alcanzada en el formato. Y por supuesto, agradecer a todos ustedes que nos acompañan en esta importante oportunidad, el lanzamiento del 4º número de la revista 50+1. En este número deseamos contribuir al debate acerca de nuestro texto constitucional, pensar nuestras instituciones políticas fundamentales y buscar caminos para hacerlas más democráticas constituye una seña distintiva de nuestro quehacer intelectual y práctico. En esta perspectiva, el Parlamento ocupa un lugar preferente de nuestras reflexiones. Una cuestión inevitable que se debe plantear al momento de proponer fórmulas para mejorar el trabajo legislativo y recuperar la estimación de la ciudadanía respecto del Parlamento es la de las formas de organización de éste. Para este efecto, pedimos a un juez constitucional, a un senador y a algunos académicos especializados en esta materia que compartieran su mirada acerca del estado de la discusión en este ámbito. En el capítulo primero, dedicado al derecho parlamentario, el exministro del Tribunal Constitucional, señor Raúl Bertelsen Repeto, cuya tesis de doctorado se refirió precisamente a la estructuración del Senado, y el senador señor Hernán Larraín Fernández, profundizaron en las razones que justifican un Congreso bicameral. A su turno, el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, señor Eric Palma, y el profesor de Derecho de la Universidad Austral, señor Fernando Muñoz, entregan antecedentes históricos y observaciones constitucionales que llevan a pensar una forma distinta de conformación del Congreso Nacional en nuestro país. En todos los casos, y a pesar de las distintas perspectivas que defiende cada uno de ellos, se afirma la necesidad de fortalecer el Parlamento y mejorar el cumplimiento de sus tareas. Todos coinciden en que sin un Parlamento fuerte y eficiente, no hay una auténtica democracia. En el capítulo relativo a la teoría de la legislación presentamos un interesante estudio del abogado de la Biblioteca del Congreso Nacional, Allen Guerra Bustamante, sobre la publicación de los textos legales, tema que todavía presenta múltiples vacíos y desafíos por resolver. Finalmente, en la sección referida a la administración parlamentaria, se incluye el trabajo del abogado del Senado, señor Carlos Becerra Farías, referido a la participación de esta corporación en el sistema de información de compras y contrataciones de la Administración del Estado y en los convenios marcos suscritos por la Dirección de Compras Públicas. Agradecemos sinceramente los valiosos aportes que nos hicieran llegar cada uno de nuestros invitados a colaborar en este número de 50+1, el que hoy distribuimos en papel y cuya versión digital se encuentra disponible en nuestro sitio web. Hoy, el tema a tratar en esta sexta jornada de Derecho Parlamentario es el de los derechos sociales y su protección, el rol del Parlamento y de los tribunales. Para ello contamos con distinguidos expositores que nos guiarán en las reflexiones acerca de qué entendemos por lo justo, la delimitación, en definitiva, de qué es lo suyo de cada uno. En un sistema democrático representativo, esta definición corresponde en buena medida a la mayoría. Como se ha señalado, el carácter heterónomo de la norma jurídica se ve atenuado justamente en el ejercicio democrático cuando los ciudadanos, al elegir a sus representantes, participan indirectamente en la definición de los contenidos normativos que impulsa el legislador. Así, la legislación, al desplegar en la realidad políticas públicas generales, especiales o subsidiarias, lo que hace es finalmente el establecimiento de derechos y obligaciones. Luego, el Poder Judicial va configurando la frontera del ejercicio de los mismos. Me atrevo a finalizar mis palabras con una cita, que espero resulte estimuladora para el debate que se inicia. Del libro del desasosiego, Fernando Pessoa. No hay nada que de manera tan notable determine el auge de una civilización como el conocimiento en quienes la viven de la esterilidad de todo esfuerzo, porque estamos regidos por leyes implacables que nada puede revocar ni obstaculizar. Somos quizás esclavos esposados al capricho de dioses más fuertes,
pero no mejores que nosotros, subordinados ellos y nosotros al gobierno férreo de un destino abstracto, por encima de la justicia y la bondad, ajeno al bien y al mal. Agrega luego Pessoa: ¿cuántas cosas que tenemos por ciertas o justas no son más que los vestigios de nuestros sueños, el sonambulismo de nuestra incomprensión? ¿Acaso sabe alguien lo que es cierto o lo que es justo? ¿Cuántas cosas que tenemos por bellas no son más que costumbres de época, ficciones del lugar y del momento? Muchas gracias.